Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos fallarás. Una alianza a los dos, una alianza de amor. Bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes. Le damos gracias a Dios en este día por permitirnos llegar hasta sus hogares, a donde se encuentren, quizás en el carro, en su oficina, en su trabajo, donde quiera que estén. Es un verdadero gusto y le damos gracias a Dios por este momento de poder compartir con todos ustedes este programa donde estaremos hablando acerca del matrimonio, la vida del matrimonio, la vida de la pareja. Y en este día pues le pedimos a Dios que sea Él quien nos ayude, quien nos vaya llevando de su mano para que este compartir pues sea benéfico para todos nosotros, que nos ayude en nuestras vidas matrimoniales, en nuestra vida como pareja. Y pues nos presentamos, ¿verdad? Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, somos Víctor y Esther Pérez y pertenecemos a la comunidad de Alianza Koinonia. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones que nos regala día a día. Y queremos pues pedirles que si quieren comunicarse con nosotros, compartir alguna opinión, hacer alguna pregunta, pues están los teléfonos a su disposición. Ya se han estado repitiendo, se van a seguir repitiendo en los momentos de pausa. Y pues a aquellos que nos están escuchando a través bueno, no escuchando, más bien siguiendo a través de internet, pues las páginas es tjcatólico.com. Y hay un teléfono de la ADA Nacional, por si se quieren comunicar directamente con nosotros, es el 01800 788 7606. Vamos entonces a continuar con la temática de este día. Pero antes de iniciar con el tema del día de hoy, que es continuación del de la semana pasada, pues queremos ponernos en manos del Señor, primeramente para darle gracias y para pedir la luz de su Espíritu Santo. Que sea Él el que toque los corazones de aquellos que necesiten de la instrucción que vamos a recibir el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, tu luz y guía de nosotros los cristianos. Ven porque te necesitamos. Refuerza, Señor, todo aquello que necesita ser reforzado en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y como decía hace un momento, ¿verdad? Vamos a continuar con la temática que iniciamos la semana pasada. Realmente es un tema
pues no quiero decir yo un tema escabroso, ¿verdad? Pero sí es un tema importante dentro de lo que es la vida matrimonial, que es la anticoncepción y la natalidad, y que como decíamos también la semana pasada, pues ya hemos estado revisando los fundamentos de esta enseñanza en cuanto a que hemos hablado de la vocación conyugal, del plan del Señor para el matrimonio y de la paternidad responsable. E iniciamos con el tema de los métodos naturales. Muchos se han acercado a nosotros como cristianos que somos, como católicos, pero también como médicos, para pedir en alguna ocasión alguna asesoría acerca de cómo vivir el área sexual de la vida matrimonial. Realmente, queridos hermanos, yo quiero decirles que es una parte bien hermosa, ¿verdad?, de la vocación conyugal, el poder apoyar a nuestros hermanos en esta área. Muchas veces dentro de los matrimonios se viven situaciones difíciles, situaciones en las cuales nosotros pues no queremos fallarle al Señor en cuanto a seguir el camino que Él nos está mostrando, pero a veces no sabemos qué hacer. Y iniciamos viendo en este curso, ¿verdad?, lo que es el control de la natalidad, y pues primeramente estamos viendo los métodos naturales. Después vamos a revisar también los métodos de planificación familiar que se dan en el mundo. Pero comenzábamos la semana pasada viendo que el fundamento de los métodos naturales se basan principalmente en que Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismo distancian los nacimientos. Veíamos que estas palabras del Papa están contempladas dentro de la encíclica Humanae Vitae en el número 11, y de allí surgen entonces estos métodos naturales. Veíamos también que no solamente es el método de la ovulación, muchos de nosotros a lo mejor hemos escuchado sobre el método Billings, que es el método de la ovulación, pero veíamos la semana pasada que existen también otros, como son el método de la temperatura basal, que se basa en la medición de la temperatura provocada en la mujer por la progesterona. Veíamos que hay un tercer método natural que es el sintotérmico, que es una combinación de varios métodos. Y veíamos también que existe el método del ritmo, que en muchas de las ocasiones es el más conocido, es el que muchas mujeres incluso aplican para su vida personal, pero veíamos también que es útil solamente para mujeres muy regulares. Y veíamos que pues todos estos métodos son métodos de diagnóstico, aprender a reconocer en nuestro propio cuerpo determinados síntomas o hacer determinadas mediciones para nosotros saber exactamente en qué época nosotras como mujeres estamos en alta fertilidad o somos infértiles y por lo tanto no podría darse un embarazo. Veíamos también que estos métodos pueden ser utilizados de dos maneras: uno, para evitar el embarazo, y dos, también para poder lograr un embarazo. Muchas parejas no conocen el tiempo exacto en que deben de mantener una relación sexual. ¿Para qué? Para lograr un embarazo que a lo mejor ha sido difícil. ¿Por qué? Porque no saben utilizar los días apropiados. Y hoy pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar viendo todavía a más profundidad estos métodos naturales. Sí, también vemos que un aspecto que también es importante y que debemos de considerar es la cuestión de la economía, del costo, del gasto. Estos métodos naturales, pues por supuesto, por ser naturales y basarse solamente en la observación de la mujer y el apoyo, la ayuda de la pareja, del hombre, pues son económicos porque no se tiene que invertir económicamente nada. En ellos no hay que gastar. No es como los métodos artificiales, los métodos anticonceptivos, donde pues hay que invertir un gasto, ya sea comprar las pastillas anticonceptivas, la inyección, que el aparato, que el dispositivo, que los mismos preservativos, qué sé yo. Todos esos métodos pues implican un gasto. En cambio, otra de las ventajas que vamos a encontrar en los métodos naturales es que son pues realmente baratos. No cuestan. Lo que van a costar es la inversión, el esfuerzo por parte de la pareja. Pero una vez que se han aprendido, una vez que ya se están dominando, que se ha logrado entender los conceptos para poderlos aplicar, pues en sí no les va a costar absolutamente nada. Creo que incluso ya lo mencionamos, más bien esforzarse entre los dos como pareja para aprenderlos les va a ayudar en la comunicación. Sí.
en el No diálogo. hemos tocado ese tema, pero sí es importante que también, queridos hermanos y hermanas, estemos conscientes de esto, que en muchas de las ocasiones el esfuerzo o el sacrificio que en determinado momento vamos a aplicar en nuestras vidas en pro de un bien común, del bien de la familia, nos va a traer un beneficio. El beneficio de que la pareja se ame más, se una más, se comunique más. ¿Por qué? Porque los dos están al pendiente de determinadas situaciones y esto tiende a unirlos. Sí, y también es la cuestión de la educación. Podrían decir, bueno, es que las personas de repente no tienen suficiente educación como para lograr entender. Esto es sencillo, no requiere de mayores conocimientos. Simple y sencillamente es entender la fisiología del organismo, y la mujer lo sabe. Lo sabe porque no necesita tener grandes conocimientos. ¿Cuántas veces una mujer de repente, pues cuando va si tiene alguna sensación en su cuerpo de que algo está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando bajan sus menstruaciones, sus reglas, pues ella se da cuenta. Sí. Y entonces eso la obliga a tener que irse a revisar, pues para tomar sus propias precauciones o la atención, medidas que tiene que realizar con esto. Y de repente, cuando sucede la ovulación, es muy característico que la mujer se sienta húmeda. Y incluso muchas veces puede llegar a decir, pues no me toca todavía. Y se va al baño, se revisa y ve pues que efectivamente no está pasando lo que es la menstruación, sino más bien lo que le está ocasionando esa sensación de humedad es esa descarga de moco que se está realizando cuando se está llevando a cabo la ovulación. Una vez que el óvulo se libera, hay esas modificaciones en el cuello de la matriz donde se produce el moco cervical y le da esa sensación. Entonces, si se dan cuenta, no es más que el conocer y el estar observándose de estas sensaciones para que lo puedan aprender. Entonces, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Y ya vete, guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios. Isha Betel, Mujer de Dios. Isha Betel, guardadas en el corazón. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar.
es darte gracias porque tu amor lo podemos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues les agradecemos que nos estén escuchando y estamos en estos momentos hablando acerca de un aspecto muy importante en la vida del matrimonio, en la vida de la pareja, que es la paternidad responsable, o más bien la cuestión de los métodos de planificación familiar. Y estamos viendo los métodos naturales, estos métodos que nos propone la Iglesia de una manera pues muy sabia, muy correcta, para que los aprendamos y los podamos aplicar. Vamos a revisar qué nos dice o qué hay en cuanto a la eficiencia de estos métodos. Nos dice un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud que los métodos naturales de planificación familiar han demostrado poseer una amplia superioridad sobre los métodos artificiales o anticonceptivos y abortivos en diversos aspectos. En dichos estudios se demostró que eran fáciles de aprender y de aplicar por la mujer cualquier que fuese su nivel cultural. Esto quiere decir entonces que las mujeres no necesariamente tienen que tener cierto nivel de educación para poderlos aplicar, sino que son fáciles de aprender y que eran aceptados con preferencia a los métodos artificiales. Y lo más importante, se revelaron sumamente eficaces en cuanto a evitar el embarazo, si es lo que se busca. A todas estas ventajas, pues también debe agregarse que por su naturaleza respetan la integridad y la dignidad de la persona humana sin lesionar sus derechos. Sí. Y esta es la diferencia que hay entre aquellos métodos que son anticonceptivos artificiales y los métodos naturales, que se está buscando seguir las leyes naturales sin tener que introducir o realizar nada que en su momento vaya a afectar el funcionamiento del organismo, del cuerpo, sino que más bien aquí es cuestión de estar pendiente de algunos hechos o algunos cambios que se dan en el organismo de la mujer primordialmente, para que de esta manera busquemos en un momento dado que si no se quiere un embarazo se pueda postergar la concepción, o bien se puede si se quiere un embarazo se puede aprovechar el método para que efectivamente suceda esa concepción. Sí, esto es comprensible y hermoso poder utilizar incluso los métodos naturales para embarazarse. Nosotros en forma personal y matrimonial utilizamos el método de la ovulación para tener nuestra segunda hija, basándonos en lo que era las observaciones. Qué importante es todo esto, ¿verdad? Acerca de la eficacia, hablar de la eficacia haciendo un comparativo con los métodos artificiales. Cuando el método, queridos hermanos y queridas hermanas, lo aplicamos en forma constante, siendo persistentes en las observaciones, disciplinándonos, utilizando todas las recomendaciones que el mismo método nos va a decir, porque como ya vimos son diferentes métodos, pues vamos a lograr una eficiencia casi al 100%. Y digo casi porque a veces logramos solamente el 99.99% porque a veces hay error humano o porque a veces nos damos permisos. O a veces hacemos las cosas no de acuerdo a lo que se nos dan en las indicaciones cuando se nos está preparando. Por eso es bien importante estar conscientes de que la perseverancia va a ayudar al aprendizaje, la disciplina también va a ayudar a este aprendizaje. Entonces, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque, como lo vimos, va a poder ayudarnos, apoyarnos, no solamente para evitar un embarazo, sino también para lograrlo. ¿Y cuántas parejas hay que no han logrado durante mucho tiempo un embarazo y que si pudieran observarse las mujeres, ellas corporalmente hablando, lo lograrían fácilmente? Sí, tenemos otro estudio, un estudio multicéntrico que abarcó importantes ciudades de distintos puntos del mundo y distantes entre sí. Demostró que el 93% de las mujeres fértiles estaba en condiciones de reconocer e interpretar el momento de fertilidad desde su primer ciclo menstrual. Y aquí hay que incluir, ¿verdad? Hay que destacar que el grupo, habla de El Salvador, incluía un 48% de mujeres analfabetas. Esto quiere decir que no tenían ningún estudio, ninguna escolaridad.
El estudio concluye que con las probabilidades de concepción en los periodos determinados como infértiles era del 0.004%, es decir, menos del promedio por ciento, menos del medio por ciento. Sí, porque es 0.004. Sí, entonces esto nos habla de lo efectivo que pueden llegar a ser estos métodos naturales y también de que pues no se requiere tener mucha educación para poderlos aprender y llevar a cabo, desarrollar. Sí, yo recuerdo que cuando tú y yo llevamos la instrucción, porque aún siendo médicos, queridos hermanos, nosotros llevamos la instrucción sobre el método Billings antes de conocer toda la serie de métodos que hay para poder planificar la familia en forma natural. Me recuerdo que nos decían las instructoras, ¿no? Es fácil reconocer un flujo de moco parecido a la clara del huevo, a distinguirlo de un flujo de moco parecido a un engrudo. Entonces, esto aún las personas que no tienen mucha preparación académica lo pueden lograr detectar solamente observando, siendo perseverantes en la observación. Sí, y continuando hablando de este estudio que mencionábamos, esto nos dice que concluía que con las posibilidades de concepción en los periodos determinados como infértiles era del 0.004%. En contraposición se señala que el índice de embarazos utilizando métodos artificiales para el control de la natalidad varía desde el 1% hasta el 20 a 23% en las usuarias de anticonceptivos orales. Aquí vemos la gran diferencia. Sí, pero también ahí recordemos, una es porque a veces, sobre todo que se llega a dar, ¿no? De que en muchas ocasiones el anticonceptivo que se utiliza pues no es el más apropiado. Muchas mujeres, a mí me ha tocado en lo personal saber de mujeres que van y compran a la farmacia un anticonceptivo pues tal vez recomendado por un farmacéutico y a veces no es el más adecuado para la persona. Entonces aquí entran muchas cosas en cuanto hasta errores de la usuaria, ¿no? Pero es importante puntualizar que conociéndonos nosotros corporalmente, nosotros podemos aumentar esa eficacia aún sobre los anticonceptivos que no son naturales. Y muchas veces vemos cómo la gente prefiere escoger los métodos artificiales porque piensan que van a ser más seguros que los métodos naturales. El detalle aquí está, hermanos, en que hay que aprender los métodos naturales, saber cuáles son sus reglas, sus aplicaciones, y una vez que sepamos esto, pues llevarlo a cabo tal como debe de ser. Entonces, ya mencionábamos, uno de los errores más frecuentes que se llegan a suscitar y que escuchamos con mucha frecuencia en la gente es que hablan del método del ritmo como uno de los únicos métodos naturales para planificar la familia. Y decíamos, el método del ritmo no se aplica a todas las mujeres. Y así son todos los métodos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la falta de conocimiento, el ignorar que existen otros métodos que sí se pueden aplicar a todas las mujeres. En un estudio realizado en Calcuta, India, sobre la eficacia del método de la ovulación, se informó de un porcentaje cercano a 0% sobre una población total de 19.843 mujeres pobres y de distintas creencias religiosas. De ellas, 57% hindúes, 27% islámicas, 21% cristianas. Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. Y todo esto lo estamos revisando, hermanos, porque pues también tenemos estos datos que son estadísticas basadas en estudios serios de lo bueno que se llegan a hacer los métodos naturales. Los resultados fueron las siguientes, las conclusiones. Primero, por medio de ecografía ovárica, o sea, de un ultrasonido, se determinó que los síntomas del moco cervical identifican con precisión el momento de la ovulación. O sea, existe tal precisión cuando se da el síntoma y a través de un ultrasonido se verificó esto, que estaba en la mujer en el momento de la ovulación. Segundo, todas las mujeres de cualquier nivel cultural y educacional pueden aprender a usar el método de la observación del moco cervical para reconocer cuándo se produce la ovulación. Entonces aquí dice todas las mujeres. ¿Sí? Tercero, la evidencia mundial sugiere que la eficacia de los métodos de control natal, absteniéndose de la relación sexual en la fase fértil identificada por los síntomas de ovulación, es equivalente
a la de los anticonceptivos artificiales. Entonces, nos dan una seguridad en un momento que nos va a ayudar bastante. Cuarto, el estudio realizado entre cerca de 20,000 mujeres pobres en Calcuta, con un porcentaje de embarazos cercanos al 0, complementado con otros estudios en países en vías de desarrollo, demuestran la efectividad de la planificación familiar con métodos naturales. Y quinto, los usuarios del método estaban satisfechos con la frecuencia de la relación sexual sugerida por este método de planificación familiar, el cual es económico y puede ser especialmente valioso para los países en vías de desarrollo, o sea que no se tiene que invertir económicamente nada. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Mi llave guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel, guardados en el... Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. ¿Te interesa conocer a Jesús como amigo? Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, te invitan a una gran experiencia, aprender a profundizar en el arte de orar, vivir a la luz de la Sagrada Escritura y paso a paso ir superando angustias, ansiedades, miedos y tristezas. Talleres para adultos y jóvenes inician a partir del 12 de agosto. Informes al teléfono 688-3487 y al celular 664-503-5121. Talleres de Oración y Vida, aprender a orar para aprender a vivir. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Son las 10 de la mañana con 30 minutos y la temperatura es de 19 grados centígrados. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es arte
porque tu amor lo podemos. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos revisando de veras estos métodos naturales que tienen base científica. Ya decías tú que de varias formas se ha corroborado que realmente coincide lo que está sucediendo dentro del organismo con la observación que la mujer va a hacer de su moco cervical cuando nos referimos específicamente al método de la ovulación. Y también me comentabas, ¿verdad?, en esta serie de puntos hace un momento, y se lo comentabas también a nuestro público, a los que nos están escuchando, que existe evidencia de que estos métodos son altamente eficaces. Aparte, en muchas de las ocasiones se ha visto que la comunicación entre la pareja también se acrecenta. Decías tú que los usuarios del método estaban satisfechos con la frecuencia de la relación sexual sugerida por este método de planificación familiar. Yo creo que este tema es muy, muy interesante, ¿verdad?, cuando lo vemos. A veces muchas de las parejas se predisponen siquiera a querer aprender estos métodos. ¿Por qué? Porque lo primero que sienten es que se les va a restringir su actividad sexual. ¿Por qué? Porque se van a tener que seguir ciertas reglas que, cierto, existen para aumentar la efectividad del método, pero que a largo plazo lo vemos como benéfico dentro de la relación de pareja y dentro de la relación matrimonial y sobre todo en el bienestar familiar. Científicamente hablando, entonces, a partir de esas conclusiones que mencionaba mi esposo hace un momento, pues podemos ya hacer un comparativo en cuanto a efectividad en porcentaje de cada uno de estos métodos. El índice para el método de la ovulación o Billings es del 96.6%. El índice para el método sintotérmico es del 97.7% y el índice para el método sintotérmico en matrimonios altamente motivados para evitar el embarazo es de 97.2%. Pues lo vemos, ¿verdad? Está muy cercano al 100%, y como ya les decíamos hace un momento, ¿verdad?, hablando también de los hormonales sintéticos, que ya pueden ser anticonceptivos orales o inyectables, pues están también, no llegan a un 100% de efectividad, nunca están totalmente 100% en cuanto a seguridad, también están alrededor del 98-99%. Estos índices entonces para los métodos naturales son muy altos y ciertamente no solo alcanzan, sino que también pueden superar a muchos de los métodos artificiales más eficaces. Pero lamentablemente las campañas de descrédito de los métodos naturales responden no a bases científicas, sino a prejuicios ideológicos y a importantes intereses económicos. Sí, cierto, en muchas ocasiones, pues hay que ver, ¿verdad?, pues en todo está implícito un negocio. Un cuadro comparativo entre los métodos artificiales más usados y los métodos Billings y sintotérmico en determinado momento puede llegar a ser revelador. Entonces, queridos hermanos, pues vamos a leer lo que también nos dice la Universidad de Navarra y de Málaga, que realizaron un estudio al respecto diciendo: en la actualidad disponemos de métodos naturales que han demostrado su viabilidad para la regulación de la fertilidad. El método sintotérmico obtiene eficacias comparables a métodos como la píldora o el DIU en diferentes países europeos. Esto haciendo un comparativo solamente en eficacia, independientemente de ver si son abortivos o no, o que los métodos artificiales tienen algunas otras cuestiones que luego en su momento revisaremos. Debido a que la pareja aprende a familiarizarse con los indicadores de su fertilidad, el aprendizaje de los métodos naturales de regulación de la fertilidad constituye un proceso eminentemente educativo donde ambos se responsabilizan de la regulación de su fertilidad y donde el médico no es imprescindible, aunque la interpretación de los indicadores de la fertilidad pueda ser más difícil en circunstancias fisiológicas especiales como la lactancia o la premenopausia, o en presencia de patologías que interfieran en dichos indicadores del ciclo menstrual femenino. Eso ciertamente es verdad, ¿verdad? Yo debo de estar siempre en contacto con aquella persona, con aquella institución que me estuvo enseñando. Ya decías tú la semana pasada, ¿verdad?, que existe dentro de nuestra iglesia un ministerio especialmente dedicado a que se llama Familia San José. Cuando yo tenga una situación especial de vida, por ejemplo, como dice aquí la enseñanza, que esté viviendo situaciones especiales como lactancia, premenopausia o a lo mejor una situación de enfermedad, a lo mejor yo tengo que nuevamente acudir con mis instructores y ver si esto va a alterar mis ciclos de fertilidad e infertilidad, si va a cambiar esas observaciones que yo deba de hacer, si yo deba de poner más atención en algunas cosas, pero de que se puede dar,
se puede dar, se puede utilizar este método. Entonces, pues es bien importante, queridos hermanos, que estemos conscientes de todo esto. La viabilidad de los programas de enseñanza de métodos naturales de regulación de la fertilidad depende también de la profesionalización de los especialistas que enseñen dichos métodos, de la motivación y de la responsabilidad personal de parejas estables. Entonces aquí tenemos que estar trabajando en conjunto, no solamente las personas que requieren de utilizar estos métodos, sino también las personas que somos las indicadas para enseñarlos. ¿Por qué? Porque de esa motivación que nosotros le demos a las parejas, de esa enseñanza que nosotros les demos, también va a depender esa efectividad. Sí, entonces aquí concluimos un poquito la cuestión de los métodos naturales en cuanto a buscar el evitar el embarazo. Hemos hablado de la efectividad, del bajo costo, de la facilidad que se tienen en ellos para aprenderlos y otros beneficios que podemos y que ya hemos revisado vamos a encontrar en los métodos. Ahora vamos a entrar en cuanto a los mismos métodos naturales cuando están ordenados a buscar un embarazo. ¿Sí? Esa es la otra parte. La otra parte que también es importante porque por ahí ya mencionábamos que de repente hay parejas que no pueden lograr un embarazo y pues recurren a diferentes instancias médicas, incluso consejerías, pero pues qué importante, nada más lo básico, ¿no? Y sobre todo en parejas que, por ejemplo, a veces ya les han realizado estudios y se les dice que todo está normal, que no tienen ninguna cosa dentro de su cuerpo, ni psicológicamente hablando, que les altere para poder lograr un embarazo. Sí, entonces este conocimiento ayuda a las parejas a lograr el embarazo o a evitarlo, ya lo decía Juan Pablo II. Cuando los esposos realizan su acto conyugal después de haber reconocido las indicaciones de posible fertilidad, están usando los métodos naturales para lograr el embarazo y no hacen otra cosa que ejercer el derecho a procrear del que gozan por su legítimo matrimonio. Nos escribe por aquí el doctor Billings al exponer el método de la ovulación. Cuando una pareja ha tenido dificultades para lograr el embarazo, lo primero y más importante es enseñarles a comprender el método de la ovulación. La causa más común de su aparente infertilidad puede ser que no se haya producido el acto sexual en un día en que la concepción era posible. Hecho muy simple que a menudo es pasado por alto y cuyo conocimiento podría evitar casi siempre investigaciones innecesarias. Yo aquí quiero comentar que nosotros hemos tenido experiencia con parejas que de veras es esto tan sencillo y obvio, ¿verdad? Pero no tener la relación en el día indicado, en el día de máxima fertilidad, y no se logra un embarazo. Y a veces las parejas están preocupadas, están pensando, ¿por qué no podemos tener un bebé? Pero es simple y sencillamente por este hecho. Sí, ojalá y que este programa, no lo dudamos así, ¿verdad? Porque Dios está en todo, es providente, esté llegando a los oídos de aquellas parejas que quizás estén teniendo este tipo de problemas y que sepan que los métodos de planificación familiar naturales son muy óptimos, nos van a ayudar mucho para en su momento estarlos aplicando y lograr el embarazo. Para que una mujer conciba, la ovulación debe ir acompañada por un tipo especial de flujo cervical. Por razones que no siempre comprendemos, hay muchas mujeres que tienen este flujo necesario únicamente en ciclos ocasionales y quizás solo un día o parte de un día en ese ciclo particular. Si el acto sexual no coincide con la presencia de este flujo, la mujer tendrá menos probabilidades de quedar embarazada. En otras palabras, para esa determinada pareja puede haber sido solo un día de fertilidad a lo largo de varios meses. Qué importante es esto, ¿verdad? Muchas veces las mujeres nos acostumbramos a tener ciclos irregulares o regulares, pero prolongados, sin saber que a veces traemos algún tipo de problemita, y puede ayudarnos también el conocer los métodos naturales para poder lograr un embarazo. Sí, entonces ha sido sugerido a veces para superar este problema que la pareja realice el acto sexual diariamente durante varios ciclos menstruales consecutivos. Oh, sí, eso pasa. Sin embargo, la mayoría de las parejas no aceptarían esa sugerencia de muy buen agrado y además existe evidencia que indica que una frecuencia excesiva en el acto sexual disminuye por lo tanto la fertilidad del varón.
El método correcto consiste en identificar el día de mayor fertilidad en la mujer, precisamente mediante el método de observación del patrón de moco mucoso, y ayudar al mismo tiempo al marido a llegar a un punto máximo de fertilidad, lo que se consigue espaciando los actos sexuales cada 2 o 3 días en la primera parte del ciclo. Entonces, se dan cuenta, existen sus reglas en cuanto a la aplicación de estos métodos, pero sí nos pueden ayudar mucho para lograr el embarazo. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Sábados de 6 a 7 de la mañana. Por Koinonia Radio. Y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús, domingos 4 de la tarde en Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Chocolate de Montagne. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Son las 10 de la mañana con 43 minutos y la temperatura es de 19 grados centígrados. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, con mucho gusto aquí, sabiendo que ustedes nos están escuchando, nos están acompañando. Le damos gracias a Dios por esto y compartiendo con ustedes acerca de estos métodos naturales. Acá en el intermedio comentamos algunas cosas en cuanto a lo que la enseñanza nos va diciendo y sobre todo porque en determinado momento nosotros los llegamos a utilizar, ahorita ya somos abuelos, pero los llegamos a utilizar para mucha bendición dentro de nuestra familia y sobre todo dentro de nuestra vida matrimonial. Y comentábamos hace un momento, ¿verdad? No solamente acerca de la eficacia de los métodos en cuanto a evitar un embarazo, sino también ante la posibilidad de lograr uno. ¿Cuántas parejas a veces sin saber batallan para poder tener un bebé, tener un hijo, porque no saben escoger el día adecuado en cuanto a tener su relación? Y veíamos qué importante es reconocer este patrón mucoso. ¿Para qué? Para utilizar precisamente este día principalmente para poder concebir a un hijo. Entonces es bien importante, queridos hermanos, que la pareja siempre esté consciente de que debe de hacer cambios en su vida, si estos son necesarios, o aprender a abocarse a lo que sea necesario para de veras llegar a tener esa felicidad completa a la que el Señor nos ha llamado, y sobre todo quien no quiere tener en muchas ocasiones, ¿verdad?, un hijo biológico, y sobre todo si se nos presentan estas alternativas. Entonces es bien importante que estemos conscientes de todo esto. Además,
de que es moralmente lícito utilizar los métodos naturales porque no alteran para nada nuestro organismo. ¿Por qué? Porque los métodos naturales consisten en la abstención de los actos conyugales por motivos graves o serios durante los días fértiles, reservando los actos sexuales plenos para los días infértiles. Ya veíamos que esto puede ser una gran bendición, pero también puede ser en muchas ocasiones una dificultad para que muchas parejas se animen a utilizar los métodos naturales, pero como ya vimos también, si nosotros los aprendemos bien, si seguimos sus reglas, si estamos convencidos que amamos a nuestra pareja y el amor es lo que nos motiva, lógicamente todo esto no va a ser difícil. También debemos de cambiar en muchas de las ocasiones nuestra forma de hablar o de dirigirnos hacia los métodos naturales. Debe de sostenerse que los métodos naturales son métodos no conceptivos y no anticonceptivos. Y esta distinción no es meramente nominal, sino esencial. Y no debe aceptarse la imprecisión que a menudo se escucha en muchos católicos que hablan de métodos anticonceptivos naturales. No debe de llamársele así anticonceptivos, sino más bien no conceptivos. Ajá. Sí, esto es importante en su momento, ¿verdad? Que vayamos clarificando también todo esto, porque luego incurrimos en equivocaciones y como que entonces nos estamos contradiciendo. Un poquito antes nos habla aquí del objeto moral de los métodos naturales y dice, se llama objeto moral de un acto humano al comportamiento que elige la voluntad. En el caso de los métodos naturales para regular la natalidad, los esposos eligen, es decir, deciden recurrir a un acto que en nada contradice la correcta visión antropológica de la persona, pues deciden abstenerse periódicamente, es decir, durante algunos periodos de tiempo, de los actos sexuales completos. Nada puede objetarse desde esta perspectiva, pues los esposos no están obligados a tener relaciones sexuales en todo momento. Qué importante es esto, ¿verdad? El objeto moral. Sí, porque de esta manera pues vamos viendo por qué la Iglesia los recomienda, los propone. Entonces, y decías hace un momento, ¿verdad?, de que debe sostenerse que los métodos naturales son métodos no conceptivos, y no más bien no anticonceptivos, ¿sí? La distinción decías que no es meramente nominal sino esencial y no debe aceptarse la imprecisión que a menudo se escucha en muchos católicos que hablan de los métodos anticonceptivos naturales. Entonces no se trata de métodos anticonceptivos naturales, sino más bien de métodos naturales para regular en su momento dado la familia. La decisión de recurrir a los medios naturales implica un juicio prudencial por el cual los esposos juzgan que no es prudente aquí y ahora poner los medios para concebir un nuevo hijo, es decir, buscan el bien de la fertilidad y por tanto deben eligen abstenerse en cuanto a la relación sexual, o sea, no realizar el acto que podría dar origen a la nueva vida. La no realización del acto sexual es lo contrario de realizarlo, destruyendo su posibilidad procreativa. Esa es la diferencia que hay con los métodos anticonceptivos artificiales, ¿verdad? Que el método anticonceptivo artificial está destruyendo totalmente la capacidad de poder tener un hijo, de lograr un embarazo. Sí. Entonces, no estamos quitando ninguna de esas partes del doble significado de la sexualidad, que es la función unitiva y la función procreativa. Sí, los métodos artificiales lo que tienen en su función para que sean efectivos es precisamente, ya sea en la mujer cuando son utilizados por ella, el evitar la ovulación. Uh-huh. Y si no hay ovulación, entonces el óvulo queda congelado o los ovarios quedan congelados ahí, no están teniendo sus procesos que normalmente deben de tener, y también se alteran otras características o otras funciones propias del organismo para favorecer un embarazo. Entonces ahí ya se está actuando en contra de lo que es natural. O como el dispositivo, ¿verdad? Que no evita la ovulación, pero sí evita la implantación del óvulo fecundado. Entonces, si vemos, ahí sí estamos haciendo algo en contra de,
En cambio, los métodos naturales no, estamos decidiendo nosotros abstenernos de tener relación en época fértil nada más. Sí, entonces estamos en este caso ante una voluntad no procreativa o no conceptiva, esencialmente distinta, como quedará en claro en los siguientes capítulos que vamos a estar revisando, de la voluntad anticonceptiva. Si examinamos el acto en sus diversos elementos, podemos observar que se compone de 3 momentos, que es el juicio prudencial, la elección y la ejecución. Primero, los esposos juzgan que en las circunstancias actuales no es prudente concebir un nuevo hijo, pero al mismo tiempo juzgan que la fertilidad es un bien que no puede ser destruido ni temporal ni definitivamente. Porque pasa también con los métodos anticonceptivos artificiales, que muchas veces pueden ocasionar daños o perjuicios al mismo organismo, donde incluso a veces se pierde la fertilidad. Sí. Ha habido casos. Sí, ¿por qué? Porque a veces la mujer, que es la que más los utiliza, los usa indiscriminadamente, a veces no bajo supervisión médica. A lo mejor se los receta el médico, pero después pierde relación con él o con su médico, y entonces los utiliza indiscriminadamente por el tiempo que ella considera necesario, y cuando quiere lograr un embarazo, pues a veces ya no puede. El otro, la elección dice, en consecuencia deciden o eligen no atentar contra la fertilidad, sino simplemente abstenerse de realizar actos sexuales durante los tiempos fértiles de la mujer. Eso es en cuanto a la elección. Y lo otro, en cuanto a la ejecución, es: y por tanto no obran ni a favor ni en contra, simplemente no obran. De aquí que tales actos de abstención periódica deben juzgarse no conceptivos. Sí, y esas son las conductas de unos buenos esposos cristianos, ¿verdad? Tomar la decisión que si en determinado momento, por las circunstancias que estén viviendo, no es favorable que se dé un embarazo, entonces siguen estos 3 pasos. Primero, eligen o deciden que no, por el momento no pueden tener un nuevo hijo. Luego después deciden también abstenerse de realizar actos sexuales durante los tiempos fértiles de la mujer, y en definitiva, pues entonces lo único es que están utilizando los tiempos que a ellos en determinado momento les favorecen para lograr ese objetivo, no un embarazo en estos momentos. Sí, entonces en el capítulo que vamos a revisar después, el que viene, vamos a analizar el acto anticonceptivo. Podremos aquí observar la diferencia, estos 3 momentos que hemos estado señalando, así es de que pues ojalá y estén tomando una buena decisión y vayan haciendo sus anotaciones, y no, pues de todas maneras nosotros los vamos a recordar. Con todo esto, pues queridos hermanos, vemos la gran ventaja que tienen estos métodos de planificación familiar natural. Ya hemos visto cuando están ordenados en su momento a no embarazarse, alguna pareja, un matrimonio, pues la efectividad que estos tienen, y cuando están ordenados al embarazo, la efectividad que pues también van a tener. Entonces, de esta manera vemos cómo Dios nos ha dotado de la inteligencia, le ha dado al cuerpo sus funciones, y con ello pues estos momentos dentro de los ciclos, ¿verdad? Para que no se dé a cabo el embarazo, los días fértiles, los días infértiles. Entonces pues le pedimos que nos ayude, ¿verdad?, con la luz de su espíritu, para ir entendiendo todo esto y para reconocer lo importante de estos métodos naturales. Damos gracias a Dios por su compañía, por escucharnos, y los esperamos aquí la próxima semana. Dios les bendiga, que tengan muy buen día. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar. Hoy contigo caminar. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.